Título: Mi hijo me dijo algo sobre ti, y no pude creerlo. Sonrojado corazón rojo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo que cambia por completo la forma en la que ves una situación? Algo tan inesperado que, por unos segundos, no sabes qué responder. Eso fue exactamente lo que me pasó una tarde. Estaba sentado en la sala de mi casa, mirando por la ventana mientras pensaba en todas las cosas que habían ocurrido durante los últimos meses. Mi vida parecía tranquila, pero dentro de mí había una pregunta que nunca había podido responder. ¿Por qué seguía pensando en aquella persona? ¿Por qué, después de tanto tiempo, su recuerdo todavía aparecía en los momentos más inesperados? Yo intentaba convencerme de que todo había terminado, que simplemente era parte del pasado. Pero entonces mi hijo entró en la habitación. Tenía una expresión extraña en su rostro. Parecía que quería decirme algo, pero no sabía cómo empezar. Lo miré y le pregunté: ¿qué pasa? Él se quedó en silencio durante unos segundos. Después se sentó frente a mí, y dijo algo que jamás imaginé escuchar. Papá, tengo que contarte algo sobre ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía exactamente de quién estaba hablando, pero en el fondo de mi corazón ya tenía una idea. Le pregunté: ¿sobre quién? Mi hijo me miró directamente a los ojos, y pronunció su nombre, ese nombre que yo había intentado olvidar tantas veces. Durante unos segundos no pude decir absolutamente nada. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Mi hijo continuó hablando. Papá, sé que quizás no quieres hablar de ella, pero necesito que escuches lo que tengo que decirte. Yo respiré profundamente, y le respondí: está bien, dime. Entonces comenzó a contarme algo que cambiaría completamente mi manera de ver aquella historia. Me dijo que, unos días antes, había encontrado a esa persona por casualidad. No había sido planeado, simplemente se habían encontrado en un lugar inesperado. Al principio hablaron de cosas normales, de la vida, del trabajo, de la familia, pero después, según mi hijo, ella comenzó a hacer preguntas sobre mí. ¿Cómo está tu padre? ¿Está bien? ¿Sigue viviendo en el mismo lugar? Mi hijo me dijo que al principio no le dio importancia, pero después notó algo diferente. Ella parecía estar realmente interesada en saber cómo estaba yo. Entonces mi hijo le preguntó: ¿por qué quieres saber tanto sobre él? Y fue en ese momento cuando ella respondió algo que mi hijo nunca olvidó. Dijo: porque todavía me importa. Cuando escuché esas palabras sentí una emoción difícil de explicar. Una parte de mí quería creerlo, pero otra parte tenía miedo. Porque cuando alguien ha formado parte de tu vida y después se va, aprendes a proteger tu corazón. No quieres volver a sufrir. No quieres volver a crear expectativas. Así que le pregunté a mi hijo. Eso fue todo lo que dijo. Él negó con la cabeza. Y entonces me contó algo más. Me dijo: papá, ella también me preguntó si tú habías encontrado a alguien. No pude evitar sorprenderme. ¿Por qué quería saber eso? ¿Por qué después de tanto tiempo seguía preguntando por mí? Mi hijo me miró y dijo: creo que todavía siente algo por ti. Yo bajé la mirada. Durante mucho tiempo había pensado que aquella historia solo había sido importante para mí. Pensaba que quizás yo era el único que todavía recordaba aquellos momentos. Las conversaciones, las risas, los pequeños detalles, pero ahora estaba descubriendo que quizás la otra persona también había guardado esos recuerdos. Y entonces mi hijo dijo algo que me dejó completamente sorprendido. Papá, ella me dijo que hay algo que nunca pudo decirte. Mi corazón volvió a acelerarse. Le pregunté: ¿qué cosa? Mi hijo respondió: que se arrepiente de cómo terminaron las cosas. Aquellas palabras fueron difíciles de escuchar. No, porque fueran dolorosas, sino porque despertaron emociones que yo creía que ya estaban completamente olvidadas. Durante años había pensado que algunas historias simplemente terminan, sin explicaciones, sin respuestas, sin una segunda oportunidad, pero quizás no todas las historias terminan cuando las personas se separan. Quizás algunas simplemente quedan esperando el momento adecuado para ser comprendidas. Mi hijo continuó: papá, ella me dijo que muchas veces quiso hablar contigo, pero tenía miedo, miedo de ser rechazada, miedo de que tú ya no sintieras lo mismo, miedo de abrir una puerta que quizás debía permanecer cerrada. Entonces comprendí algo.
A veces dos personas pueden extrañarse durante años y ninguna de las dos se atreve a dar el primer paso. No porque no exista amor, sino porque existe demasiado miedo. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que mi hijo me había contado. Recordé aquella última conversación, las palabras que no dije, las cosas que nunca expliqué, y entonces me hice una pregunta. ¿Qué habría pasado si hubiera sido más valiente? ¿Qué habría pasado si hubiera hablado en lugar de guardar silencio? ¿Qué habría pasado si ella también estaba esperando que yo diera el primer paso? Al día siguiente tomé una decisión. No sabía cuál sería su respuesta. No sabía si todavía sentía algo por mí, y tampoco sabía si era demasiado tarde, pero entendí que algunas preguntas necesitan una respuesta. Así que escribí un mensaje. Solo unas pocas palabras. Hola, ha pasado mucho tiempo. Espero que estés bien. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Mi dedo estaba sobre el botón de enviar. Y finalmente lo presioné. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. No había respuesta. Entonces pensé que quizás había cometido un error. Pero justo cuando estaba a punto de dejar el teléfono, llegó un mensaje. Era ella. Solo decía: pensé que nunca volverías a escribirme. Me quedé completamente paralizado. Después llegó otro mensaje. Yo también quería hablar contigo. Y en ese momento comprendí algo que nunca había entendido antes. Quizás el destino no siempre se presenta con grandes señales. A veces aparece en una conversación inesperada, en una persona que vuelve a tu vida, en un mensaje que llega después de muchos años, o incluso en las palabras de alguien que jamás imaginaste que sería el mensajero de una historia que creías terminada. Mi hijo no sabía lo que sucedería después. Yo tampoco. Pero gracias a sus palabras, dos personas que habían pasado años viviendo con preguntas finalmente tuvieron la oportunidad de hablar. Y quizás eso era lo que necesitábamos desde el principio. No necesariamente volver al pasado, sino entenderlo, perdonar, cerrar heridas, y descubrir si todavía existía un camino para nosotros. Porque a veces cuando dos personas están destinadas a encontrarse nuevamente, la vida encuentra una manera inesperada de acercarlas. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que algunas personas están destinadas a regresar a nuestra vida? ¿Crees que el verdadero amor puede sobrevivir al tiempo y a la distancia? Déjame tu opinión en los comentarios. Quizás tu historia también tenga algo que contar. Y recuerda, a veces la persona que creías haber perdido para siempre no desapareció de tu historia. Quizás simplemente estaba esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Suscríbete a Destino del Corazón para descubrir más historias sobre el amor, las conexiones emocionales y esas coincidencias que hacen que la vida sea verdaderamente especial. Porque algunas historias terminan, pero otras simplemente esperan una segunda oportunidad. Corazón Rojo.